Muy buenas tardes a todos. Disculpen. Ya estamos listos para empezar el día de hoy con nuestro webinar de este mes. Estoy quemado, síndrome de burnout en los maestros, con la maestra Alejandra Salazar. Adelante, Ale. Gracias, Mine. Yo estaba aquí ya dándoles la bienvenida y con mi micrófono apagado. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Sé que para algunos de ustedes es asueto o está siendo asueto y probablemente el día de mañana también. Algunas escuelas pues trabajaron, pero cualquiera que sea el caso, bienvenidos todos a este webinar. El título, como ustedes lo están viendo en pantalla, estoy quemado o quemada. El título viene en español. Lo más común es escuchar lo que viene siendo el síndrome del burnout en los maestros y en las maestras. Pero antes de arrancar y más o menos para conocer la audiencia, voy a lanzar por ahí una encuesta para que me indiquen por ese medio si eres docente, si eres líder o coordinador escolar o psicólogo escolar o directivo, alguna de esas. Voy a lanzarla por aquí para conocer un poquito nuestra audiencia el día de hoy. Ustedes se encuentran por ahí, a ver si ya están. Vamos a ver si la pueden ver. En uno de los iconos de actividades es donde pueden contestar esta encuesta. Ahí empezamos ya. Muy bien, hay psicólogo escolar por ahí. Maestros. Ok. Muy bien. Están votando ahí psicólogos escolares, hay docentes también. Y bueno, pues el enfoque de esta plática, de este webinar, es hablar un poco acerca de este tema tan común y algunos de ustedes ya han escuchado. Y la idea pues es dar un poco más de información, pero sobre todo enfocarnos a lo que vienen siendo estrategias, ¿no? Para pues nosotros que estamos en este ámbito escolar, poder tener una mayor calidad, no nada más en nuestra, digamos, docencia o nuestro proceso de enseñanza, el servicio que damos a los demás, pero sí, sino al mismo tiempo tener un bienestar personal, un bienestar en todos los sentidos, emocional, físico y psicológico. Voy a preguntarles, voy a hacerles algunas preguntas y estas sí las pueden ir contestando ustedes solos. Vayan cuestionándose esto. ¿Realmente estaré quemado o tendré el síndrome de burnout? Háganse estas preguntas mientras las voy leyendo y reflexionen acerca de esto. Dice, debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. Y aquí el agotamiento puede ser un agotamiento, lo que llamamos emocional, por una sobrecarga de esfuerzo mental, psíquico. Y en este caso no nada más hablamos de estar cargado de mucho trabajo o de tener mucha actividad, sino de la carga que implica asumir conflictos en el ámbito, en el aula, con mis compañeros, con los padres de familia, o la carga de responsabilidades que siento que tengo, o cualquier otro estímulo adverso de tipo emocional o cognitivo. ¿Te sientes así? La siguiente pregunta. ¿Me encuentro cansado o cansada cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo a pesar de que aparentemente dormí bien? Es decir, después de tener un sueño que debió haber sido reparador, ¿me levanto físicamente cansado, como si no hubiera dormido bien, descansado bien? La siguiente pregunta es, creo que trato a algunos alumnos como si fueran objetos. Y yo creo que todos hemos escuchado esta frase, ¿no? No me trates como
como si fuera un objeto, pero realmente si nos ponemos a reflexionar, ¿cómo tratamos a los objetos? Pues un objeto lo mueves de un lugar a otro. A un objeto no le tienes que tener ninguna consideración. No te detienes a pensar qué sentirá si lo manejo, lo manipulo de cierta manera. Y entonces es esta frase que hay que reflexionar. Cómo yo veo a mis alumnos, como si fueran objetos, los muevo de un lado a otro, no me importa lo que están sintiendo. La siguiente pregunta es, creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que hago este trabajo, es decir, no tengo la capacidad o la sensibilidad como para identificar y evaluar lo que está percibiendo o sintiendo la otra persona. Me es ajeno y solamente ando caminando por ahí sin poner atención a lo que está pasando con la otra gente, con mis alumnos, con mis compañeros. La siguiente pregunta, ¿trabajar con alumnos todos los días ya es una tensión para mí, física o emocional? Y la siguiente pregunta, ¿me siento acabado en mi trabajo? Es decir, al límite de mis posibilidades, es decir, ya no veo opción y con esto tengo una sensación de estar abrumado o abrumada todo el tiempo. Pues si contestaste a estas preguntas que son parte de un cuestionario de burnout de Maslach para docentes, es probable que estés padeciendo lo que es el síndrome del burnout o quemado. Ahora, cuando escuchamos esta palabrita de burnout, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente para algunos de ustedes viene la palabra de estrés. Y pues sí, efectivamente, detrás de este síndrome, pues está el marco de referencia que es el estrés. Inicialmente, cuando surge este concepto, se pensaba que solo los ejecutivos lo padecían, ¿sí? Pero finalmente fueron dándose cuenta que muchas otras profesiones también lo padecían, ¿no? O lo padecen. Todas aquellas profesiones que están también en contacto con clientes, con alumnos, con enfermos, e inclusive ya pues se puede hablar de tener o padecer un burnout aún estando en casa, inclusive las amas de casa o cualquier otra profesión. ¿Qué otros nombres se les da o se le da a este síndrome del quemado o burnout? Pues el síndrome como tal de estar quemado, de quemarse por el trabajo, de la quemazón, del desgaste profesional. Ahora, un poquito de historia para tener como marco de referencia. Este concepto de burnout o síndrome del quemado surge en 1974 por el psicólogo Herbert Freudenberg y posteriormente, en 1977, este concepto se aplica en el ámbito psicológico por la psicóloga Cristina Maslach en una conferencia de la Asociación Americana de Psicología. Y bueno, Herbert Freudenberg encontró que después de hacer un estudio por todo un año con jóvenes que estaban como voluntarios en una clínica de desintoxicación, pues observó que pasando el tiempo iniciaban, digamos, esta labor con mucho entusiasmo, muy comprometidos, inclusive llegaban muy temprano al trabajo, pero al pasar el tiempo y después de unos meses, pues se encontraba estos indicadores de agotamiento, de irritabilidad, de actitud cínica hacia los pacientes e inclusive tendencia a evitar a los pacientes y ya no querer tener esta interacción. Y posteriormente este concepto, como les comentaba, lo introduce Cristina Maslach ya a lo que es el ámbito psicológico, ¿no? Y bueno, este concepto lo aplicaba ella o lo consideraba como parte de un proceso de estrés laboral crónico que se caracterizaba por trabajar en condiciones difíciles, estar en contacto directo con usuarios, ya fueran clientes, pacientes, alumnos, inclusive presos, personas que estaban en contacto dando servicio a los presos,
y obviamente pues que tenían consecuencias negativas no nada más para la persona, sino para la organización. Ahora bien, vamos a hablar un poco más acerca de este síndrome del quemado, porque sí hay diferencias entre lo que es estar estresado, y ahorita las vamos a ver más adelante, con lo que ya representa el síndrome del quemado o de burnout. De inicio hablamos de un desgaste profesional. Es una respuesta a un estrés laboral crónico. No, generalmente, pues como ustedes saben, en las escuelas tenemos durante el ciclo escolar etapas donde hay estrés por la cuestión de los exámenes, por la cuestión de los cierres de año, ciertos momentos en que hay que reportar a los alumnos o tener conferencias con los padres, y hay ciertos momentos en donde sube un poco o un mucho ese nivel de estrés. Pero aquí ya estamos hablando de un estrés laboral crónico. Es un proceso continuo donde además fallan estrategias o nuestras estrategias de afrontamiento, es decir, todos estamos expuestos dentro del ambiente escolar a esos momentos de estrés, pero aquí el punto que hace la diferencia pues es el que ante esas situaciones pues yo no tenga o desarrolladas estrategias de afrontamiento que me permitan solventar una situación o sentirme bien o encontrar soluciones. Las características específicas del síndrome del quemado básicamente son tres. Es un cansancio o agotamiento emocional, es decir, una pérdida progresiva de energía, se siente uno con mucho desgaste, con un agotamiento, con fatiga también a nivel físico y emocional. Hay lo que le llamamos la despersonalización, es decir, me empiezo a mostrar muy irritable, no nada más con mis alumnos o con mis compañeros o con los padres de familia, sino también en el ambiente cercano a mi familia, con mi pareja, con mis propios hijos. Empezamos a tener actitudes negativas, ¿no? Ante todo es, no se puede, o está muy difícil, o mis alumnos no van a salir adelante, o no estoy produciendo resultados, o estoy teniendo buenos resultados. Hay una actitud negativa. Mis respuestas hacia los demás, pues son frías e impersonales. Entonces, ese elemento es importante. Y ahí empezamos a ver diferencias. Yo puedo estar estresado, pero no tengo estas actitudes negativas o tratar a otro con esa frialdad. Y bueno, hay un elemento también importante en donde la persona, cuando ya está padeciendo este síndrome, siente una falta de realización personal, ¿sí? Consigo mismo y con el trabajo. Se siente inclusive hasta, se puede decir, derrotado. Estas son algunas características. Ahora sabemos obviamente que todo esto, imagínense todo junto, pues tiene efectos en estos tres niveles, a nivel emocional, a nivel psicosomático y a nivel conductual. Obviamente algunos de ellos ya lo mencionamos. A nivel emocional, pues hay irritabilidad, hay mucha ansiedad, los niveles de ansiedad suben, hay frustración, inclusive puede haber aburrimiento, dificultades también a nivel afectivo, a estar bien o sentirse bien al estar con otras personas, e inclusive se puede llegar a lo que es la depresión. A nivel psicosomático, pues obviamente hay una fatiga crónica y pueden surgir otros malestares como dolores de cabeza o migrañas, dolores musculares o inclusive en los huesos o en las articulaciones. Como efecto en el sueño, pues puede haber insomnio a nivel de nuestro cuerpo, úlceras gástricas, pérdida de peso inclusive. Y a nivel conductual, pues con todo esto y cómo la persona se siente, pues empieza obviamente a faltar al trabajo, ¿sí? A tener, digamos, esta interacción con otras personas de una manera fría, a empezar a elevar nuestro tono de voz o a reaccionar o de repente a tener llanto de origen específico, simplemente me pongo a llorar al final del día. Puedo tener también baja o poca concentración en mi trabajo, en otras actividades,
evito estar con las personas, evito estar con mis compañeros de trabajo o inclusive a no tener tantas actividades con los niños, si soy docente de pequeños o con los adolescentes. Y por obviedad, pues esto disminuye la calidad de mi servicio en el aula, ¿no? O en mi relación con los demás. Como efecto también puede haber aumento de sustancias, me pongo a fumar más, puedo empezar a tomar alcohol o inclusive a empastillarme, ¿no? A veces con todos estos, digamos, con las pastillas me siento un poco mejor, pero pues repercute finalmente en mi estado físico, en mi salud física. Y como les decía, pues también todo esto, pues tener efectos en mis relaciones personales fuera de mi ambiente escolar, ¿no? Ahora, importante, como les mencionaba al inicio, hacer una diferenciación de lo que es el burnout y el estrés, ¿no? El estrés general. En el burnout, como decíamos, es una respuesta al estrés laboral crónico y en este caso solo tiene efectos negativos. Cuando hablamos de un estrés o estar estresado en algunos momentos, puede tener efectos tanto negativos, pero también podemos tener efectos positivos para la vida del sujeto. Hay quienes dicen, bueno, hay ciertos momentos en que se requiere un poco de adrenalina o de estar en este estado para producir o estar alerta o estar resolviendo o inclusive siendo más creativos. Entonces, ahí hay una diferencia. En este lado solo hay efectos negativos. También pues se habla de que el burnout es un estadio final de un proceso en donde busqué adaptarme, pero finalmente hubo una inadaptación entre las demandas externas y la falta de recursos internos. Y en el estrés general, pues hablamos de que son procesos temporales más breves, ¿no? Como les comentaba, todos sabemos, ahorita, mayo, junio, ya empezamos a tener niveles de estrés en nuestro personal, con nuestros maestros, y bueno, es temporal. En el burnout, pues como mencionábamos, las actitudes ante nuestro entorno y cualquier actividad son negativas hacia las personas, hacia el trabajo y hacia la misma organización. Incluso empiezo a echar culpas y a responsabilizar a otros de cómo me siento. Y en el estrés general, pues no aparecen estas actitudes hacia otros o hacia el trabajo, ¿no? Es simplemente un proceso que estoy teniendo que es de corta duración y que inclusive me puede ayudar a resolver alguna situación o terminar algún proyecto. Con respecto a la fatiga física, en lo que es el burnout, la recuperación es lenta y en la fatiga física puedo tener una pronta recuperación si obviamente me enfoco con estrategias específicas para solventarlo. El burnout conlleva a una experiencia negativa y un profundo sentimiento de fracaso. Y a diferencia en la fatiga física, pues lo acompañan sentimientos de realización personal y en ocasiones de éxito, ¿sí? ¿Quién no habrá tenido esa experiencia de estar organizando algo, a lo mejor algún proyecto con los alumnos, en donde obviamente hay un límite de tiempo y tengo que estar organizando cosas y a lo mejor me llevo tarea o trabajo a mi casa y hay ese estrés y fatiga física, pero al final del día, cuando terminamos el proyecto y se hacen las presentaciones, uno se siente bien, uno se siente realizado, ¿sí? Y al final del día decimos, check, palomié, te sientes bien al respecto. Esa es la diferencia. Y con respecto a la depresión, en lo que es el burnout, hay un cansancio emocional, como mencionábamos, hay una despersonalización, sentimos una baja realización personal y laboral. En el caso de la depresión, sí puede haber un cansancio emocional, pero no necesariamente aparece estas actitudes de despersonalización o inclusive sentir una baja realización personal en el trabajo. No necesariamente. El burnout, pues es exclusivamente un constructo o un concepto referido al trabajo y en el caso de la depresión, pues es un fenómeno más amplio que surge en otros contextos y puede ser a nivel personal, familiar y social. Ahora bien,
hablando de lo que son el síndrome del quemado burnout. No aparece así de repente. Hay un proceso, hay unas fases, ¿sí? Y yo creo que a todos nos ha pasado esto, que arrancamos algo con mucho entusiasmo. Iniciamos con mucho entusiasmo, ya sea en el trabajo, inclusive el año escolar. ¿A quién no le ha pasado que después de las vacaciones, yo he escuchado hasta maestros que dicen, ya quiero regresar porque ya quiero estar haciendo algo, ¿no? Ya me aburrí en mi casa. Y podemos empezar con mucho entusiasmo, nos identificamos con nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, adoramos a nuestros niños y los vemos todos con caras que son todos unos amores y son muy lindos. Y a veces, inclusive, llegamos a prolongar nuestras jornadas laborales. No pasa nada, me quedo media hora más, me quedo una hora más, y yo traigo mucho entusiasmo, lo cual está perfecto. Luego puede pasar que entramos a lo que llamamos la fase del estancamiento. Y es cuando ya empieza a haber ciertas demandas, obviamente, a ciertas fechas por cumplir, que se nos empieza también a acumular el trabajo, y tras el incumplimiento de esas actividades o ante digamos, el fracaso de ciertas expectativas profesionales o no ver los resultados que esperábamos, pues empezamos a estancarnos y empezamos a replantear inclusive la relación entre el esfuerzo que yo estoy poniendo en algo y los beneficios. Y empiezo a tener también un proceso, puedo empezar a tener un proceso de sentirme o pensar que soy incapaz de lograr alguna meta o algún objetivo. Luego viene la fase de la frustración, que aunque existe la posibilidad de afrontar la situación y encauzar el malestar, me siento frustrada, me siento que no puedo resolver las cosas. Y entonces, además, si no tengo los recursos, digamos, si no tengo el apoyo de las personas que están a mi alrededor, de mi coordinador, de mi líder, de mi director, pues empiezo a tener esta fase de frustración. Y luego viene una fase bien interesante que se llama hiperactividad y apatía. ¿Por qué de hiperactividad? Porque de repente, aunque estamos frustrados, aunque no resolvemos cosas, empezamos a hacer muchas cosas y empezamos como, dicen por ahí, como hormiguitas, ¿no? De manera acelerada, hacer muchas cosas y de repente estoy reactivo a todo lo que me sucede alrededor, ¿sí? Y me piden una cosa y dejo de hacer lo que estoy haciendo y la resuelvo y estoy haciendo otras cosas, ¿no? Muy aceleradamente. Y claro, viene la apatía después, ¿por qué? Porque en ese acelere, de repente estoy haciendo tantas cosas, pero me desconecto. Me desconecto de cómo me siento, de cómo estoy, me desconecto del por qué estoy haciendo las cosas, me desconecto de las personas y ya no me detengo inclusive a estar presente, conectado con la persona o con mi alumno. Y de repente puedo estar hablando con alguien, estoy completamente desconectado y apático. Y finalmente, pues viene lo que llamamos este colapso físico, emocional y cognitivo, y que obviamente, pues al no contar con las técnicas o las estrategias apropiadas para el afrontamiento de esta situación, pues viene lo que llamamos el sentirse quemado, ¿no? O estar en este proceso de síndrome del burnout. Ahora, importante destacar lo siguiente, porque aquí hasta ahorita pues estamos hablando de mi persona, de yo como docente y el proceso que puedo tener ante una situación o varias situaciones que me resultan o ante las cuales yo me siento estresado y, como decimos, sobrepasado, ¿no? Pero también hay una realidad y es importante ver esta realidad, la realidad del docente. Y así como otras profesiones que, como les decía, tienen estos niveles de estrés, yo creo que en muchas profesiones, en particular con el docente, pues tenemos un tiempo, digamos, el ciclo escolar en donde tenemos estas, como decimos, altas y bajas, ¿no?
Y entonces hay que tener siempre en cuenta que, bueno, el docente es un profesional que está en contacto directo y constante con su receptor de su actividad profesional, es decir, con los alumnos sobre todo. Y los padres de familia hasta cierto punto, porque o estás en comunicación por correo o en juntas, pero en particular con el alumno. ¿Sí? No es como el profesional que a lo mejor ve un ratito al cliente y ante esta alguna situación problemática, pues puedo estar estresado. Aquí todos los días vemos a nuestros alumnos, todos los días. Entonces, es un punto importante, es un elemento importante a considerar. Otro punto importante es que el docente no solo se hace cargo de la enseñanza de los conocimientos, sino también de otros aspectos, de las habilidades emocionales y sociales de los alumnos, de los valores, inclusive nos volvemos educadores en estas áreas y que, bueno, en nuestra realidad lo ideal es que somos colaboradores de esta enseñanza, pero no necesariamente es así. Entonces recibimos chiquitos que a lo mejor no necesariamente tienen valores o tienen estas disciplinas y hay que también enfocarnos hacia esa enseñanza de todos estos elementos. Podemos también encontrarnos en ocasiones a condiciones laborales no óptimas, a salarios bajos, el famoso, digamos, pues es chiste, no chiste, es más como una reflexión de que a veces los jugadores de fútbol ganan más que los docentes, ¿no? Que el maestro, y esa es una realidad, al menos en México, los salarios bajos. Pocas oportunidades para ascender, etcétera, ¿no? Obviamente las presiones de tiempo, de ciclo escolar, porque pues, como ustedes ya lo saben, están constantemente pues evaluando, valorando los avances de los niños y hay esa presión hasta cierto punto, no nada más la presión que uno se impone con respecto a si estoy haciendo las cosas bien, sino lo que te exigen los mismos padres de familia o los mismos directivos de la escuela, ¿no? Y ante los resultados de los alumnos en cuanto a su aprendizaje. Falta de recursos, también podemos dentro del mismo plantel, falta de capacitación, hay ocasiones en que quizás entro a un año escolar, a un grado nuevo y no necesariamente tengo la capacitación adecuada, ahora sí que nos avientan al ruedo en ocasiones y bueno, esto es un elemento también a considerar que puede ser, digamos, causa de estrés, ¿no? O de preocupación en algunas personas. Y obviamente, bueno, y yo creo que cada vez más, alumnos y alumnas indisciplinados, alumnos y alumnas desmotivados, algunos agresivos, y el docente también tiene que lidiar con otras situaciones difíciles que quizá el alumno viene y manifiesta o expresa dentro del salón de clase. Otros elementos también, pues es en algunos colegios, planteles, pues un número excesivo de alumnos en el aula y no tener un apoyo de una persona que esté también ahí supervisando. Padres de familia despreocupados o muy exigentes y yo creo que cada vez más, en muchas ocasiones, la falta de respaldo de las familias, ¿no? Y el constante, quizás también, incertidumbre de cómo va a reaccionar el papá, si yo requiero de hablar con ellos para alguna situación importante y hay ese estrés también, hay esa preocupación. Falta de apoyo también por parte de los directivos en algunos casos o de los mismos líderes educativos, del coordinador, del supervisor, que pues bueno, se va escalando, ¿no? Y entonces no necesariamente el docente se siente apoyado o se siente escuchado. Puede haber una mala comunicación en el ámbito educativo, a veces rivalidad entre compañeros, ¿sí? No ponerse de acuerdo en ciertas cosas o en ciertos proyectos y eso genera también un nivel de ansiedad. Cargas extras a lo que corresponde dentro del aula escolar. Y bueno, estas son algunas de estas situaciones, es decir, hay una realidad externa que vivimos y hablamos también de nosotros como docentes y nuestro proceso ante estas situaciones. Entonces aquí podemos visualizar
digamos ya hablando de las estrategias de intervención, pues dos aspectos importantes o dos ámbitos importantes. Hay una realidad externa, que ese es el contexto escolar y el entorno, incluyendo a los alumnos, a la escuela o la organización en la que estoy, los padres de familia, ¿sí? Y hay una realidad interna, es decir, yo como persona, ¿qué estrategias puedo realizar para, digamos, solventar si es que estoy en una situación de esta naturaleza? Ahora, estas estrategias de las que vamos a hablar ahorita aplican también en situaciones en donde yo me siento estresado o estresada y no necesariamente se usan para ya llegar al final. Y puede ser o podemos ponerlas en práctica a nivel preventivo, ¿sí? Y bueno, aquí dentro de lo que es la realidad externa están las estrategias organizacionales y estrategias interpersonales y grupales. Y por parte del individuo, las estrategias ya per se individuales. Entonces, aquí hay algo importante hablando de esta realidad externa de nuestro contexto escolar o la empresa en la que yo trabajo. Ya muchas escuelas y organizaciones pues tienen, como ustedes ya saben, la norma 035, que es la norma para el bienestar de los trabajadores en México, que a través de esta norma, pues las escuelas, las empresas, pues están poniendo en práctica programas de bienestar, de salud, no nada más a nivel físico, sino también a nivel emocional, e inclusive algunos centros de trabajo ya tienen o se han, digamos, anexado a ciertas organizaciones de nivel internacional en donde tú puedes, digamos, si estás en una situación de acoso laboral o inclusive otro tipo de acoso, puedes llamar y hacen una intervención. Entonces hay ya digamos, esta preocupación de las empresas y escuelas para asegurar el bienestar de los trabajadores y de las personas que pues brindan estos servicios. Entonces, importante siempre estar atentos a que nuestro espacio de trabajo, nuestras escuelas, cuente con estos programas que estén interesados en nuestro bienestar, ¿no? Y bueno, algunas de las estrategias organizacionales, no me quiero detener mucho en estas para irnos a las estrategias individuales, pero algunas de las estrategias organizacionales que hasta cierto punto, si no estoy en un puesto de liderazgo o de dirección, están fuera de nuestro control, pero lo que sí está en nuestro control es estar atentos al hecho de que mi organización esté llevando a cabo esto, ¿sí? La organización o la escuela en la que yo estoy eligiendo trabajar, pues hay que ponernos atentos a que nuestros directores, nuestros líderes tengan estos procesos de desarrollo organizacional, que tengan un liderazgo con acciones específicas, asertivas y oportunas. Es decir, que si yo traigo una inquietud y yo estoy viendo algo que no está bien y que o me puede estar ocasionando un estrés, poderlo hablar y ser escuchado. Que sea una escuela que tenga siempre esta visión de mejorar todos los aspectos o todos los procesos que se llevan a cabo para poder disminuir inclusive cargas laborales que a veces no tienen sentido o se repiten muchas actividades o se pueden simplificar, ¿no? El estar también, tener ese apoyo en el seguimiento de nuestros chicos o de nuestros alumnos, porque bueno, finalmente son seres humanos que también traen situaciones y yo como docente, si cuento con este apoyo de otros departamentos, como obviamente los psicólogos o expertos en currículums académicos, si yo cuento con estos departamentos, pues es algo que me puede ayudar si yo estoy en una situación difícil o cuando tengo una situación complicada con alguno de mis alumnos, ¿no? Empresas o escuelas que promuevan, digamos, el trabajo en equipo, que promuevan la promoción profesional, que tengan programas
de capacitación y, como ya les mencionaba, también que cuenten con programas de bienestar para el docente y claro, que tengan esta apertura de pues tener mejoras en las recompensas y los salarios, ¿no? Hablando de estrategias interpersonales y grupales, pues aquí es importante como estrategias de intervención tener apoyos, hablando de apoyo social de nuestros compañeros, el que se promueva, por ejemplo, estas sesiones semanales o círculos profesionales para compartir experiencias, para compartir inclusive casos de alumnos con los que estemos teniendo alguna dificultad y que sean, digamos, causa de preocupación y de estrés, y que haya más personas pensando en soluciones que nos apoyen a las soluciones, o simplemente el tener este apoyo de compañeros que en situaciones difíciles nos puedan, digamos, echar la mano, como decimos, ¿no? Y apoyarnos en momentos complejos o difíciles. Como también estrategia clave, pues es tener arriba de ti un supervisor, un coordinador, coordinadora, que esté abierto también a cambios y propuestas, que escuche y que pueda dar en lo posible una solución a nuestra situación o alguna preocupación que tengamos. Y claro está, pues tener dentro de estas estrategias de intervención, saber cada uno de nosotros que contamos con una red de apoyo externo, llámese nuestra familia, nuestra pareja, amigos, ¿sí? Y también saber y pensar que pues no todo es trabajo. Nuestro trabajo es una fuente que idealmente debe de ser parte de mi desarrollo personal, profesional, debe ser una fuente de ingreso que me permita vivir y vivir bien, pero como dicen por ahí, pues muchas veces uno trabaja y no estás viviendo la experiencia que es estar aquí, ¿no? En esta vida. Y ahí, como dicen las personas que están en estos procesos más elevados, ¿no? De la trascendencia o del trascender, ¿cuál es el sentido de estar aquí? Si no disfrutamos lo que estamos haciendo y no nos damos el tiempo también para disfrutar otras cosas, pierde el sentido. Y bueno, algo importante también a considerar es que no hay organizaciones ni escuelas perfectas. Los que hemos tenido oportunidad de estar en diferentes lugares, pues no todo es perfecto. Las organizaciones, las escuelas tienen deficiencias. Las escuelas no siempre van a tener todo lo que quisiéramos que tuvieran. Pero finalmente, algo importante es el saber y el reconocer que yo estoy eligiendo dónde quiero trabajar. Yo estoy eligiendo en qué escuela, en qué colegio quiero yo dar mi servicio, ¿no? Y aquí sí es posible evaluar, ¿no? Evaluar una realidad. Y como dicen por ahí, pues si estás en una situación donde no te agrada, donde no te gusta, pues ¿qué estamos haciendo ahí? Ahora, no quiere decir que tiremos la toalla fácilmente, porque es importante también el ser parte de una propuesta, de una solución, ¿sí? Y aquí el que yo pueda ver que los demás lo reciben, o la escuela o la organización en la que estoy lo recibe y pueden hacer cambios o se hacen cambios, entonces es importante valorar eso. Ahora, hablando de las estrategias individuales, hay dos tipos o enfoques, digamos, de estrategias de intervención en esta que es nuestra realidad interna. Las instrumentales, que hablamos de las habilidades en el manejo del tiempo para establecer prioridades y planificación, entrenamiento en el manejo del tiempo libre, uso efectivo de agendas físicas o digitales, organización del lugar de trabajo y el ejercicio físico. Esto es así como que lo externo, digamos, ¿no? El que podamos aprender a tener el buen manejo de nuestro tiempo y de saber priorizar, ¿sí? Y esto ayuda mucho. Me voy a enfocar un poco más a lo que son las intervenciones ya a nivel psicológico, y bueno, estas son algunas de las técnicas: la técnica de la respiración y la relajación, entrenamiento en asertividad, entrenamiento en reestructuración cognitiva, habilidades para el manejo y expresión de emociones, entrenamiento en solución de problemas.
Y bueno, algunos de ustedes muy probablemente ya han escuchado hablar de las técnicas de respiración y relajación muscular. Aquí algunos ejemplos. Básicamente la técnica de la respiración es aprender a respirar bien, ¿no? Y es hacer este ejercicio de inhalación profunda utilizando nuestro diafragma y exhalar. Ahora, ustedes me pueden decir, oye, pues es que todo el tiempo respiramos. Sí, pero hay que hacerlo a nivel consciente y a profundidad. Si hacemos todos los días en la mañana, sentados en nuestra cama, este ejercicio de respiración por unas 5 veces, ayuda a la oxigenación y tiene beneficios extraordinarios. Entonces, empezar nuestro día con la respiración y oxigenación es fabuloso. La técnica de la relajación muscular progresiva es una técnica de muchos años, ya de tiempo atrás. La más común es la relajación muscular de Jacobson y consiste, como viene ahí en el dibujo, en contraer y relajar cada parte de nuestro cuerpo. Hacerlo de manera como si fuera un ejercicio, como si fuéramos al gimnasio y hacemos esto, nos permite también luego conectarnos con nuestro cuerpo e identificar aquella parte que tengo contraída y en su momento y de ser necesario, pues hacer este tipo de relajación para ayudarnos a nivel físico, ¿sí? A sentirnos mejor. Como dicen por ahí, las técnicas de respiración y relajación muscular son como la aspirina para los psicólogos, ¿no? O sea, siempre las recomendamos, no solucionan el problema, pero sí físicamente me van a ayudar a sentirme mejor. Y claro está, hay otras como la meditación, yoga y todas estas actividades de ejercicio físico que también nos ayudan a sentirnos mejor. La siguiente técnica es el llamado entrenamiento en asertividad y es parte del desarrollo de habilidades sociales. ¿Qué es ser asertivo? La persona que es asertiva es una persona que puede comunicar y defender sus propios derechos de una manera adecuada y respetando siempre las ideas de los demás. Entonces, como ven ahí en el dibujo, el ser asertivo está entre esta postura que a veces puede ser agresiva, pero del otro lado está la pasividad, las personas que no dicen nada. Entonces, el asertivo es ser firme para poder expresar tus ideas, pero siempre respetando a los demás. Hay que escuchar atentamente para poder, digamos, desarrollar la asertividad, hay que escuchar atentamente, formular preguntas, dejar a un lado los propios juicios de valor y etiquetas y tratar de comprender el punto de vista del otro, sus opiniones, sentimientos, motivaciones y situaciones. Ahora, ¿cómo fortalezco la asertividad? Es un proceso que puede uno poner en práctica, porque a veces uno dice, híjole, es que ¿cómo le voy a decir o cómo voy a hacer algo? Entonces, hacer este ejercicio de imaginación ayuda mucho. Primero, identifico una meta, algo que quieres lograr, una conducta, poder decirle a alguien algo, lograr un objetivo o cómo responder ante una crítica. Identifica eso. Luego, piensa o identifica una situación donde para ti ha sido difícil ser asertivo con relación a esa meta. Luego imagina cómo sería tu interacción. Y luego, y aquí está la clave, identifica los detalles o el momento que para ti sería problemático. Y cuestiónate por qué. ¿Cuál es el miedo que tienes? ¿Qué es lo que te detiene? Y aquí es donde empezamos a analizar esos esquemas de pensamiento que pudieran ser negativos, que generalmente sucede. No es que no voy a pedir aumento de sueldo, porque y si piensan mal de mí, y si me rechazan. Y entonces eso es lo que muchas veces nos detiene, algo que no está sucediendo en el presente, pero me lo imagino. Y entonces empezar a trabajar con esos esquemas de pensamiento que resultan negativos. Luego viene lo que es una técnica muy común o una de las técnicas que no es, vaya, es común en nuestro enfoque terapéutico cognitivo-conductual, que es el entrenamiento en la reestructuración cognitiva. Y bueno, aquí pues todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo los seres humanos pensamos y creamos también ideas y pensamientos. Pero estos pensamientos no necesariamente siempre son positivos o son racionales. Muchos de nuestros pensamientos pueden ser fatalistas, catastróficos, irracionales.
E imagínense ese pensamiento, si es de esa naturaleza, pues va a afectar obviamente mis emociones y por ende mi conducta, por ende mis reacciones, ¿sí? Y entonces es cuando yo estoy teniendo esta reactividad ante las cosas porque tiene un origen. Y entonces aquí lo importante cuando hacemos un entrenamiento en reestructuración cognitiva es precisamente empezar a analizar estos pensamientos, si son racionales o irracionales, si son saludables o no saludables. Y entonces ahí está la clave. Y aquí esta ilustración es algo que nos puede gráficamente demostrar, ¿no? Ante una lluvia, ante una tormenta, habrá quienes puedan pensar, qué maravilla, ¿no? Por fin va a llover, que por cierto lo necesitamos mucho. Pero habrá otros que digan, chin, ¿verdad? Maldición, va a llover y no traigo paraguas. En base a cómo percibo mi realidad y el significado que yo le doy a esa realidad, entonces experimento una serie de emociones y obviamente repercute en mi conducta. Y entonces la reestructuración cognitiva es un entrenamiento que me ayuda a identificar cómo es mi pensamiento, si estoy haciendo distorsiones de una realidad y si tengo, digamos, distorsiones del tipo negativista o pensamientos muy rígidos, ¿no? En ese sentido. El trabajar esto no se trata de no hacer algo en esta realidad externa, ¿no? Es decir, si hay una situación no quiere decir que se me resbale todo. No, simplemente es trabajar primero en tu proceso interno de pensamiento y el significado que tú le das a algo para entonces actuar con respecto a eso, ¿no? Y en el ámbito escolar, pues se usa mucho en términos de tú como maestro, cómo percibes si un alumno tiene cierta conducta o un papá hace o dice algo y cómo te ves tú mismo con respecto a eso. Entonces, esta es una de las herramientas muy eficaces que nos permiten, digamos, trabajar en ese sentido y tener una, pues, una mejor, no nada más el pensamiento saludable, sino también tener emociones saludables, ¿no? Y otra de las técnicas, pues es obviamente las habilidades precisamente para el manejo y la expresión de mis emociones. Y bueno, sabemos que lo de afuera, digamos, como ya decíamos en este proceso de reestructuración cognitiva, es una realidad y el significado que yo le doy a eso es lo que, digamos, eh, tengo yo mis emociones con respecto a eso. Entonces, esto me da pues una sensación de poder, porque yo puedo elegir qué emoción tener. Si yo trabajo este proceso de pensamiento, yo elijo qué emoción tener. Y entonces hay también estas técnicas para saber manejar y expresar mis emociones de una manera adecuada y saludable. E inclusive yo elijo o yo puedo elegir cómo sentirme ante cierta situación. Y eso me da esta sensación de tener este control de mis emociones, de mi pensamiento y obviamente de mis reacciones y de mi conducta. Y finalmente, el entrenamiento en la solución de problemas, ¿no? Aquí me encanta esta foto porque está la persona frente a esta situación, esta problemática, pero los problemas tiene a veces como una connotación negativa, pero los problemas también pueden ser un reto para nosotros como maestros, inclusive un alumno que puede ser difícil, se puede convertir, digamos, con este enfoque de solución de problemas, cómo ayudar a la otra persona. Entonces, hay que aumentar nuestra capacidad para ver un problema humano, apreciar de diferentes formas de manejarlo y, digamos, también aumentar esta sensibilidad a las consecuencias potenciales de cada una de estas formas u opciones de manejar un problema. Y aquí, en este entrenamiento, pues, aprendemos hablando de estos pensamientos, a tener una parada de pensamientos negativos, ¿sí? Y empezar a transformarlos en opciones. Se define y se formula un problema, se determinan metas y se identifica cuál es el objetivo a conseguir y se priorizan estas metas, ¿no? Se generan alternativas, se analizan las consecuencias y finalmente se elige la solución más adaptativa. Y entonces, ante una situación,
pues no tengo esta, digamos, reacción, sino sistemáticamente puedo llegar a una solución y como dicen por ahí, pues podemos tener, digamos, problemas que si está en nuestras manos lo podemos solucionar. Aquello que no está en nuestras manos, pues hay que también tener una actitud diferente. Y finalmente, 3 puntos importantes que siempre hay que tenerlos en cuenta. Mucho también depende de nuestra actitud ante la vida, ante las cosas, ante nuestra realidad. Un proceso también de aceptación de uno mismo, de mis capacidades, la aceptación también de los demás y también tener esta actitud de agradecimiento con lo que tenemos. A veces nos estamos estresando, preocupando de muchas cosas y no podemos tampoco cambiar una realidad, pero sí podemos cambiar cómo percibo esa realidad y cómo desde mi posición puedo hacer algo al respecto y si no puedo hacer algo, dejarlo pasar. Hasta aquí la presentación. Voy a dar espacio a la licenciada Minerva Cáceres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy por aquí. Muchísimas gracias a Alejandra por compartirnos este tema tan interesante en un mes que es el mes de los maestros, y en un mes en los que sabemos que también pues muchos de los profesionales de alguna manera estamos estresados o estamos con este síndrome de burnout. Agradecemos también su participación. Les recordamos que cada mes tenemos nuestro webinar. El próximo va a estar dirigido a papás y mamás para que les hagan por ahí extendida la invitación sobre el cómo crear o cómo lograr la resiliencia en los hijos o en sus hijos. Y también me queda darles como último recado nuestra invitación a nuestro Congreso Internacional de Terapias Basadas en la Evidencia, que se va a llevar a cabo el 17 y 18 de junio. ¿Verdad? Vamos a tener más de 12 ponencias de profesionales de 7 países de habla hispana, lo cual pues nos dará o nos traerá mayor conocimiento tanto en TCC como TREC como en terapia de tercera generación. En el chat les apareció por ahí el link para que conozcan el programa y que se inscriban y disfruten también de estas conferencias que tendremos por ahí, ¿sí? Entonces, fue un gusto tenerlos a todos el día de hoy por aquí. Nos vemos el siguiente mes, digamos, y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias.